Ok, si tengo algún problema con el audio o si tengo algún problema con la que no se pasan las diapositivas, me avisan para poder resolver el problema. Bueno, tengan buenos días. Este día vamos a hablar sobre los cambios que va a sufrir una mujer al momento de embarazarse. Y a eso se le llama adaptación materna al embarazo. Normalmente esta clase se divide en dos debido al contenido que es bastante amplio. Yo le voy a dar la primera parte y la segunda parte no sé si ya se la dieron, pero si no le corresponde al doctor Mejía. Si tienen dudas o preguntas, al final de la ponencia con mucho gusto se las voy a responder y ya sea que activen sus micrófonos o por medio del chat. Esténse pendientes de que los micrófonos estén apagados para evitar la interferencia en la ponencia. Bueno, primero vamos a hablar sobre todos los cambios, ¿verdad? Que van a ser normales a nivel del embarazo, que son adaptaciones que van a ser de varios tipos. Principalmente son tres adaptaciones que van a ser anatómicas, es decir, cambios en cuanto a la forma o la anatomía de los órganos propiamente de la mujer. Fisiológicas, es decir, que en cuanto a la función que ejerce un órgano, pues va a cambiar en el embarazo, y bioquímicos, que son como aquellas reacciones que puede tener una paciente al momento de su embarazo. Esto durante el embarazo, y algunos van a ser tan profundos y otros van a ser un poco con menos cambios. Normalmente, o esa adaptación que va a sufrir la mamá es producto o respuesta a cambios que se están produciendo a nivel de la placenta. Por eso es importante en la clase anterior que vieron placenta y membranas para que vean la función placentaria que está teniendo la producción de hormonas, que esto va a ser principalmente a nivel de la progesterona, lactógeno placentario, hormona coriónica humana, que se dé a nivel del cuerpo de la mujer ciertos cambios que van a ser en respuesta a esto. ¿Cuál va a ser el único beneficio de estos cambios o de esta adaptación materna? Principalmente que el feto tenga un ambiente adecuado para su crecimiento y desarrollo. Es decir, que todos estos cambios que va a sufrir la mujer son necesarios para que el feto pueda tener un buen desarrollo. Si estos cambios no se dan adecuadamente, quien va a sufrir las consecuencias va a ser el feto y posteriormente la mamá. Vamos a hablar sobre el aparato genital. Como recordemos, pues va a ser el principal órgano que va a estar alterado, porque va a ser el órgano que va a estar como más directamente relacionado con el feto. Entonces vamos a hablar del útero. Normalmente el útero va a haber un crecimiento a nivel del útero de más o menos un volumen total promedio en cuanto a la gestación. Es decir, que el útero al principio del embarazo pesa alrededor de unos 70 gramos, pero a medida va creciendo el embarazo, este tamaño uterino va disminuyendo y más o menos va a tener un nivel de 70 gramos a pesar más o menos 2.5 a 3 kilogramos. El volumen total promedio pues anda alrededor de más o menos 5 litros que va a tener el útero. ¿A qué se refiere estos 5 litros? Principalmente va a ser el volumen del líquido amniótico, el peso del feto, el peso de la placenta y el peso de las membranas ovulares. Entonces va a haber un aumento de peso a nivel del útero. Normalmente, ¿por qué se da esto? Por respuesta a los estrógenos y a la progesterona. Se cortó. Se No se fue. vayan a salir, ahorita le voy a avisar al doctor. Sí, se ve, doctor. Se ve, doctor. Ok. Bueno, les decía que íbamos a hablar sobre aparato genital. Vamos a hablar primero del útero, que el útero pues es el órgano principal o el que tiene la mayor protagonismo porque es el que va a mantener o el hogar, por así decirlo, del feto, que es el objetivo principal de todo embarazo. Entonces, por ende, el útero va a tener que cambiar y tener su configuración normal, aumentar de tamaño. Les decía que en el cuerpo no existe un órgano que va a crecer tanto en tan poco tiempo como es el útero y que va a disminuir de tamaño tan rápido como lo es también el útero.
En cuanto al crecimiento uterino, recordémonos que el útero va a empezar a crecer por dos mecanismos, hipertrofia e hiperplasia. Es decir, que las células musculares que tiene el útero van a empezar a agrandarse, a ganar tamaño, y a eso se le llama hipertrofia. Y pocos vasos sanguíneos van a empezar a sufrir hiperplasia, es decir, un crecimiento mayor de células debido a este crecimiento necesario para que se dé una adecuada formación del feto. Se dice que alrededor del término de la gestación, más o menos el útero va a albergar un total de más o menos 5 litros que va a incluir tanto líquido amniótico como el feto, placenta y membranas ovulares. Normalmente este crecimiento, esta hiperplasia, esta hipertrofia se va a dar a expensas de dos hormonas principales que son los estrógenos y la progesterona. Y el crecimiento uterino va a ser más notorio a nivel del fondo, debido a que esta parte es la que va a albergar la mayor cantidad del feto porque es la parte más grande del útero. Recordando que el útero tiene una forma de pera que es normal, es decir, que es grande en su base y es pequeña en el vértice. A medida se va dando un crecimiento de este útero, esa forma piriforme siempre la va a tener. El cuerpo y el fondo son los que más van a crecer de forma globular y el órgano va a aumentar de tamaño en cuanto a longitud y anchura. Es decir, que el útero se va a hacer más largo y más ancho. Este crecimiento que tiene el útero va a permitir que se rote sobre sí mismo, es decir, va a sufrir una dextrorotación. ¿Qué es la dextrorotación? No es nada más que cuando el eje del útero gira del lado derecho y por ende la parte izquierda del útero, los anexos van a volverse a la pared posterior del abdomen y los anexos derechos se van a acercar a la pared anterior del abdomen. Esto el útero lo hace con la finalidad de aumentar el flujo sanguíneo por la vena cava inferior, porque ya sabemos que pasa del lado derecho, y además lo hace con la finalidad de balancear un poco el peso del útero. La contractibilidad que tiene el útero, yo les decía que el útero mantiene unas contracciones que son rítmicas. Existen tres tipos de intensidad en cuanto al tono y a las contracciones que va a mantener el útero. Se dice que el tono del útero es aquel tono basal. El tono basal es aquella intensidad que tiene una contracción del útero que más o menos anda entre 5 a 8 milímetros de mercurio. Y esto el útero lo va a tener en los primeros 2 trimestres. Pero a medida avance a la mitad del segundo trimestre y al inicio del tercer trimestre, se van a empezar a dar unas contracciones que son contracciones, podamos decirlo, preparativas, es decir, contracciones de falso trabajo de parto. Y a estas contracciones se van a conocer como contracciones de Braxton Hicks. Su intensidad, porque siguen siendo contracciones, va a variar desde 5 a 25 milímetros de mercurio. Y por último, van a estar las contracciones verdaderas, que son aquellas contracciones que van a permitir el nacimiento de un bebé, es decir, cambios cervicales, que van a andar entre 30 a 60 milímetros de mercurio. Entonces, si nosotros vemos en cuanto a la intensidad, podemos clasificar estos tres tipos de contracciones. El número de las contracciones de Braxton Hicks, que son de 5 a 25, que son preparativas, van a aumentar en las últimas 2 semanas del tercer trimestre. Y esto lo hace para que el útero pueda favorecerse, sensibilizarse a las contracciones del útero. Más o menos se ha descrito que las contracciones son entre 3 a 4 horas, les decía, en los primeros tercer trimestre, las primeras semanas. Pero al final del tercer trimestre, cuando ya se seca el parto, las contracciones de Braxton Hicks se vuelven un poco más frecuentes y se ha descrito que pueden encontrarse una contracción o 10 contracciones en 20 minutos, pero son tan cortas y con una intensidad tan pequeña que son muchas veces imperceptibles para la madre. Y el flujo sanguíneo es necesario porque ya recordemos que un feto para crecer tiene que haber bastante flujo. Entonces se ha descrito que en una paciente no embarazada el flujo de sangre que pasa por la arteria uterina es de 70 a 200 ml en minuto. Pero cuando ya una paciente está embarazada, cerca del término,
se ha descrito que pueden pasar hasta 650 ml minuto de sangre en la arteria uterina. ¿Por qué es importante? Porque si una paciente en su cuerpo tiene 5 litros de sangre, necesitaría unos 10 a 20 minutos para perder una gran cantidad de sangre si la paciente empieza con un sangramiento uterino. Por eso es importante que el sangrado posparto cese para evitar que una paciente entre en un choque hipovolémico. Y aquí está una imagen que yo les traía donde vemos el crecimiento del útero. Dijimos rotación, dextrorotación, crecimiento por hipertrofia e hiperplasia, y esto es debido al crecimiento del feto. Ven cómo a medida el feto va creciendo, se coloca en la pelvis en las primeras semanas, pero después de las 12 semanas el feto sale de la pelvis materna y se acomoda a nivel del abdomen. Se acomoda en la pared anterior del abdomen. Vemos como los intestinos no es que se interpongan entre el útero y la pared abdominal, sino que los intestinos se vuelven laterales y posteriores. Y vemos como el feto descansa más que todo sobre la pared abdominal. A nivel del cuello cervical, este tiene que sufrir cambios que son importantes porque es como el actor principal al final del embarazo, el que va a permitir la salida del feto. ¿Ven? Ese cervix es un cervix al inicio del embarazo, pequeño. Es un cervix que está íntegro, rosadito. Bueno, ahí se mira ya con vasculatura. Se mira brillante. La entrada del cervix es como longitudinal. Por ahí es que va a salir un feto. Normalmente se ha descrito que en el transcurso del embarazo, en las primeras 10 semanas, va a haber un aumento de flujo sanguíneo a nivel del útero que va a llevar también este flujo sanguíneo a que haya un edema a nivel del cervix. Además, va a haber una hipertrofia e una hiperplasia que son normales en el útero, ya lo dijimos, y también en el cervix. Entonces, esta hipertrofia, esta hiperplasia, este aumento en la vasculatura con edema del cervix nos van a dar unos signos característicos del embarazo, que no sé si ya los revisaron en diagnóstico de embarazo. Pero hay signos que cuando usted coloca el espéculo se va a dar cuenta como de características normales del cervix que le pueden predecir si una paciente está o no está embarazada. Y hay algunos signos. Aquí les traigo 4. El signo de Hegar, que es un reblandecimiento del istmo, es decir, cuando yo hago el tacto vaginal, toco el istmo y se siente blando, se siente como que fuera una gomita. Si una paciente no estuviera embarazada, ese cervix se sintiera duro, firme, pero cuando se embaraza se siente reblandecido. El signo de Chadwick, que es el que estamos viendo en la imagen, que es una coloración violácea de las paredes, tanto de la vagina como del cervix, y esto es producto de un aumento de la vasculatura. Cuando el cervix se mira como morado, ¿verdad? Ya no se mira rosado, sino que como morado, pues podemos decir que hay un aumento de sangre producto de un embarazo. El signo de Godel, que es un reblandecimiento del cuello uterino, es decir, que si Hegar es un reblandecimiento del istmo, Godel es el cervix que está completamente reblandecido. Lo normal es que el cervix esté duro, esté firme, pero en un embarazo va a estar blando y esto es producto, ya dijimos, de la hipertrofia, la hiperplasia y el aumento de la vasculatura. Y el tapón mucoso, ¿verdad? Que el tapón mucoso es una composición de colágeno que tapa la entrada del cervix y que normalmente cuando ya se acerca al final del parto, pues ese tapón mucoso se vuelve mucho más blando y empieza a expulsarse para permitir el parto. Los ovarios, ¿verdad? Recordémonos que el ovario es el que va a contener al cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que es el productor de ciertas hormonas necesarias para el mantenimiento del embarazo en las primeras 10 a 12 semanas. Produce relaxina, ¿verdad? Que es una hormona que nos va a dar el relajamiento del útero para que no se inicie trabajo de parto.
y que también lo produce a nivel de la decidua y la placenta. Además, en el nivel del ovario, ¿verdad? Recordémonos de que al no haber folículo estimulante y luteinizante, porque la progesterona las ha inhibido, no va a darse una maduración folicular. Es decir, que el ciclo menstrual se va a suspender. Eso nos va a permitir un aumento de la hemodinámica renal, un descenso de la osmolaridad sérica y un aumento en la distensibilidad de la arteria uterina, que son cambios normales que nos va a producir la progesterona. A nivel de las trompas de falopio, ¿verdad? La musculatura, el epitelio y la mucosa tubárica no van a sufrir mayores cambios, es decir, que la trompa de falopio es de los órganos que menos se modifican en el embarazo, y la vagina y el periné, pues la vagina, al igual que el cervix, va a haber un aumento de vasculatura, la vagina va a estar más turgente, puede estar morada o puede estar rojiza, hiperpigmentada, y el pH vaginal, que normalmente es de 4.5 a 5.5, se vuelve un poco alcalino. ¿Por qué? Porque hay un descenso del estrógeno, y el estrógeno es el que estimula a las lactobacilos. Pero cuando hay un descenso de los estrógenos, los lactobacilos también disminuyen y por ende el pH de la vagina se vuelve un poco alcalino, lo que predispone a la paciente a infecciones vaginales durante el embarazo. Van a notar ustedes que cuando llega una paciente embarazada, casi siempre tienen infecciones vaginales y casi siempre es por Candida albicans, es decir, una infección por hongo. Y esto es debido al que el pH es más alcalino y permite el crecimiento de bacterias normales en la vagina como la Candida albicans y la Gardnerella vaginalis. El periné se vuelve un poco hiperpigmentado, es decir que es normal que la paciente describa que a nivel de su vulva o a nivel de su ingle se vuelve un poco oscuro, se hiperpigmente. Recordémonos que el pigmento lo da la melanina y el pigmento que da la melanina es un protector. Si ustedes se exponen al sol, si ustedes se traumatizan, si tienen una herida o se cortan el dedito, van a notar que la herida al principio es rosadita, muy probablemente aunque la piel sea trigueña, blanca, morena o negra. Pero a medida va remodelándose, la herida operatoria, la herida por trauma se va volviendo oscura. ¿Y por qué se vuelve oscura? Porque hay una estimulación de los melanocitos, porque la melanina es una sustancia protectora. Entonces, el cuerpo, más que todo la progesterona, es estimuladora de los melanocitos, es decir, de las células que promueven la producción de melanina, en este caso los melanocitos. Entonces, estos melanocitos son estimulados por la progesterona y en áreas que ya el cuerpo ha decidido que van a ser posiblemente de traumas, se hiperpigmentan, más que todo el área vaginal, en el caso de las pacientes embarazadas, porque se están preparando para un trabajo de parto, para un parto vaginal. Entonces, tanto los labios mayores como la vulva, como el periné y parte de los muslos se hiperpigmentan. Y ese es un cambio natural en la embarazada. Después del parto, el pigmento va a disminuir. Hay que explicarle eso a la paciente. Ya vamos a ver que esto también pasa en las mamas y en el abdomen. En las mamas, las primeras semanas, pues las mamas están hipersensibles. Hay cierto grado de parestesia, es decir, que las mamas son un poco duras y eso les da como una mayor sensibilidad para que en el segundo mes haya una hipertrofia del tejido mamario, una hipertrofia de los conductos y de los alvéolos. Los conductos van a ser estimulados por estrógenos y los alvéolos por progesterona. Vean en la imagen que les he colocado en el lado derecho, vemos a una mama no lactante versus una mama lactante. Ven como la mama, desde que la niña entra a la pubertad y tiene su primera telarquia, la mama va empezando como a crecer, a evolucionar. O es decir, a ganar un estadio de Tanner, que es un Tanner 1 a Tanner 4 o Tanner 5.
Entonces la mama de todas las mujeres no lactantes ya está diseñada para la producción de la leche, pero esto se mantiene inhibido por todas las hormonas que bloquean la prolactina y la oxitocina. Pero en la paciente que ya está embarazada, como estas hormonas están estimuladas, prolactina y oxitocina, nos van a dar un crecimiento de las estructuras mamarias que van a permitir que la mama se vuelva mucho más congestionada, mucho más sensible, y esta es característica de las mamas lactantes. Cabe recalcar que las mamas, de todas las pacientes, las mamas van a tener la misma producción de leche, no importando si la mama es una mama grande o es una mama pequeña. Recordémonos que el tamaño de la mama no lo dan los conductos galactóforos, sino que lo da la grasa de la mama. Es decir, que aunque la paciente tenga pechos pequeños, es capaz de alimentar a su bebé como que fuera una paciente con pechos grandes, porque no importa el tamaño, la cantidad de la leche va a ser la misma, no importando el tamaño. Los pezones, ya dijimos que los pezones en la paciente no embarazada son pequeños, pueden ser rosados o pueden ser un poco blancos pálidos, pero en las pacientes que se embarazan vemos que el pezón se vuelve mucho más grande y gana una pigmentación por lo mismo que les explicaba de la estimulación de los melanocitos. Entonces el pezón de la paciente se vuelve más negrito y eso es algo normal, y se vuelve más eréctil, es decir, que el pezón de la paciente embarazada casi siempre anda eréctil, y esto es producto de la estimulación de progesterona con la finalidad de la lactancia materna. ¿Por qué? Porque la mamá sabe que se va a preparar para que una boquita, para que unos dientes, para que unos labios se coloquen a nivel del pezón, y si el pezón no se hiperpigmentara, sufriera demasiados daños, que eso se le llaman queilosis, o sufrir abscesos o rupturas o laceraciones. Entonces la mama o el pezón se prepara hiperpigmentándolos. Además, la areola, ¿verdad? La areola es la más hiperpigmentada, es la más manchadita, y se ha descrito que, recordémonos cuando les di la clase de morfología, que el feto al inicio del nacimiento no distingue los colores, es decir, el feto no mira azul, blanco, rosado, verde, ellos ven en un solo tono de color, es decir, en color de escala de grises y negros. ¿Por qué? Porque el desarrollo de los conos y bastones se va a ganar con el transcurso de los días. Por eso es importante que el feto, que la mama se oscurezca para que sea atractible a la visión del feto, que es una visión bastante corta, y pueda distinguir, aparte del olor del pezón, y pueda saber que de esa estructura es que él se va a alimentar. Es decir, que es eh, una capacidad que tiene el cuerpo para la alimentación del feto que ya está diseñada. Y el calostro, ¿verdad? Ya sabemos que es la primera leche que sale a nivel del pezón o de la mama, que es rica en bastantes nutrientes antes de que se vuelva leche entera. Y el pezón, igual que la areola, van a tener como unas glándulas, ¿verdad? Unas glándulas que son las que le van a proporcionar lubricación al pezón para que no se agriete, y esas se llaman glándulas de Montgomery. Estas glándulas de Montgomery van a producir grasa o tejido sebáceo para lubricar la mama y permitir que la mama no se lesione. La piel, ¿verdad? Recordémonos que la piel va a ser estimulada por la progesterona. Entonces la piel, como todas las partes del cuerpo, se va a hiperpigmentar. Entonces, hay ciertos cambios que va a sufrir la paciente de hiperpigmentación. La mayoría de pacientes no les gusta porque se mancha la piel, se vuelve más oscura, y en las pacientes con piel clara, pues estos cambios resultan un poco difíciles de aceptarlos, y otras se manchan unas más que las otras. Entonces, esta hiperpigmentación no va a ser más que el oscurecimiento de la piel por estimulación de la progesterona a nivel de los melanocitos.
También esta hiperpigmentación se va a ver más frecuente en la línea alba. La línea alba, como lo vemos en la figura de en medio, es una línea que atraviesa todo el abdomen, desde el apéndice sifoides hasta la sínfisis del pubis. Esta línea normalmente es una línea clarita, blanca, ¿verdad? Que está presente en la mayoría de las pacientes, pero a medida va avanzando el embarazo, esta línea alba va cambiando de color y ya no se la llama línea alba, sino línea negra o línea negris, ¿verdad? Que es decir, que esa línea pues se ha hiperpigmentado. Si ustedes ven estos cambios en una paciente, obviamente se pueden dar cuenta que probablemente está embarazada. Y algo característico es el cloasma o melasma del embarazo, que es como la imagen del lado izquierdo, la primera imagen, que el cloasma, melasma o la máscara del embarazo no es más que una hiperpigmentación de lo que son los malares, es decir, que es como una máscara, como siempre, su nombre lo dice, a nivel de las mejillas que se hiperpigmentan y que son características del embarazo en algunas pacientes. La mayoría se coloca crema, se coloca lociones, van donde el dermatólogo y se colocan de todo para evitar este problema. Esto es algo que no se puede evitar, es decir, que es un cambio normal del embarazo. No se puede ir en contra de la naturaleza del embarazo y para evitar estos cambios tendría que ya no estar embarazada. Entonces hay que recomendarle a las pacientes que no se anden colocando cremas, que algunas se ponen limón, que se ponen sábila, ¿verdad? Tanto producto, tanto natural como sintético, para evitar estos cambios que pues la mayoría no les gusta, pero que hay que explicarles que después del embarazo, después de 6 semanas, pues la mayoría de estos cambios van a desaparecer, pero que son normales en este momento del estado de gravidez de la paciente. A nivel vascular también va a haber dijimos que va a haber un aumento de sangre porque el útero ha aumentado de sangre, el cuerpo también va a aumentar de sangre y ya lo vamos a revisar. Entonces, este aumento de sangre en la paciente, después de tener 4.5 litros de sangre, va a avanzar a 5.5 hasta 6 litros. Este aumento de sangre pues va a hacer que en la piel pues se vean como manchas o como cambios vasculares y a eso se le llaman telangiectasias. Es decir, que donde antes habían vasitos sanguíneos pequeños, ¿verdad? Vasitos que no se podían ver a trasluz o que muy probablemente por el color de piel no se miraba, en el embarazo sí se van a ver, porque va a llegar una mayor cantidad de sangre a estos vasitos sanguíneos, entonces se van a reflejar sobre la piel. Ven en la fotografía, las dos últimas, que puede haber tanto este eritema malar, es decir, una congestión a nivel de las palmas de las manos, se miran más rojas, se miran como más vascularizadas, y también en la piel, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como arañitas vasculares, que en algunas pacientes pueden ser imperceptibles o en otras ser pequeñas, pero en el embarazo se van a hacer evidentes. Y en algunas pacientes va a haber varices, más que todo varices a nivel de los miembros inferiores, lo que antes la paciente tenía como varices pequeñas con el embarazo y el aumento de flujo sanguíneo, se hacen más evidentes, se hacen más tortuosas, se hacen más grandes, lo que pone en riesgo de una trombosis venosa profunda a toda paciente embarazada. Por eso es importante que la paciente cuando se va a embarazar, si tiene enfermedad de las venas, en este caso insuficiencia venosa o trombosis venosa, pues es importante que se trate antes de salir embarazada, porque puede ser que en el embarazo esta enfermedad conlleve a una complicación producto de un cambio normal como el aumento de la congestión de las venas. A nivel vulvar también se pueden ver varices. Hay pacientes que cuando les observamos la vulva, hay un crecimiento, una tortuosidad de las venas a nivel de la vulva y la vulva se ve completamente turgente porque los labios mayores y los labios menores, que son cojinetes de sangre, pues se vuelven mucho más tortuosos. Entonces se mira unas grandes
varices vulvares que en algunas pacientes, si se llegaran a lesionar por algún trauma, caída, coito, son completamente sangrantes. Y esto es producto de la progesterona y los estrógenos que están reinando en toda paciente embarazada. Uno de los sistemas más importantes, ya vimos algunos de los que son normales, pero de los más importantes es el sistema cardiovascular. Y quiero que presten mucha atención aquí. El corazón tiene que adaptarse, tanto el corazón como todas las venas y arterias tienen que adaptarse a la nueva vida que se está gestando. No va a haber nueva vida si no le llega sangre. Entonces el cuerpo tiene que ingeniárselas para que al feto le llegue una mayor cantidad de sangre, ya sea aumentando el volumen o aumentando la fuerza con la que voy a mandar sangre. Entonces al sistema cardiovascular lo podemos dividir en cambios que van a dividirse dependiendo de qué sistema se esté tocando. A nivel del corazón se ha descrito que para que le llegue más sangre al feto aumentan los latidos en toda paciente embarazada. Se ha descrito que de 10 latidos a 15 latidos son los que aumentan en una paciente embarazada con la finalidad de aumentar la llegada de sangre a todo el cuerpo, incluyendo el útero. El corazón, ¿verdad? Como sabemos, se va a desplazar hacia la izquierda y hacia arriba. ¿Por qué lo hace? Porque la hoja diafragmática también va a elevarse, producto del crecimiento del útero. El útero va creciendo, la hoja diafragmática se va elevando y por ende el corazón se va rectificando, es decir, se va desviando hacia la izquierda y hacia arriba. Es normal por tanta sangre que hay en el cuerpo de la paciente que hayan ciertos derrames pericárdicos, pero son benignos, ¿verdad? Es decir, que cuando se hace un examen ecocardiográfico, vamos a notar que en todas las pacientes embarazadas puede haber un poco de líquido a nivel pericárdico, y esto es por el gran volumen que se está manejando. Y normalmente en toda paciente embarazada pueden haber ruidos cardíacos que van a ser normales. Se dice que hay un soplo sistólico normal, grado 1, en toda paciente embarazada. Es decir, como hay tanta sangre, las válvulas del corazón pueden quedar semiabiertas y permitir que haya como un poquito de fuga y que se oye como un soplo, vea, como shh, 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 pero que son soplos bastante pequeños, que son sistólicos, que son normales en la paciente embarazada. Entonces, el cardiólogo, pues cuando examina a estas pacientes, no tiene por qué tratar un soplo cardíaco grado 1 porque es completamente normal. Si ya aparecen otros tipos de soplos, en galope, un soplo diastólico, esos sí son patológicos que son productos de alguna enfermedad. Eso a nivel del corazón. El gasto cardíaco de toda paciente embarazada va a aumentar. El gasto cardíaco tiene que aumentar para que aumente el flujo sanguíneo a nivel de todo el cuerpo de la paciente. Por ende, la presión arterial tiene que disminuir porque el gasto cardíaco es inversamente proporcional con la presión arterial. Es decir, que si aumenta la presión, el gasto disminuye, y si el gasto aumenta, la presión disminuye. Por ende, también la resistencia vascular periférica tiene que disminuir. ¿Por qué? Porque no es posible que para que le llegue más sangre al feto, la arteria esté contraída, porque si se contrae, obviamente no va a permitir el paso de sangre por esa arteria. Entonces la arteria tiene que dilatarse, disminuir su resistencia y volverse como un poquito más susceptible o lábil para que aumente el flujo. Esto lo hace por varios mecanismos, principalmente la estimulación de la progesterona, que como dijimos es la hormona reina en el embarazo, que va a estimular a ciertas sustancias vasodilatadoras. Dentro de ellas el óxido nítrico, que es como la sustancia principal o el vasodilatador más potente que puede existir, es estimulado por progesterona. Entonces, al estimularse el óxido nítrico, la resistencia vascular periférica va a tender a ser un poquito a disminuir. Y es por eso que el flujo sanguíneo va a pasar con mayor
facilidad. Entonces, si aumenta el volumen, si aumentan los latidos, disminuye la resistencia, baja la presión arterial, obviamente va a llegarle más flujo al feto con la finalidad que él vaya creciendo. La circulación va a sufrir un estancamiento principalmente en las extremidades inferiores, y esto es debido a que, como ya lo decíamos, va a haber un aumento de sangre, del volumen, que a medida avance el embarazo, el útero descansa sobre la vena cava inferior, se dextrorota, pero él sigue creciendo. Entonces, esta compresión que hace el útero en la vena cava inferior permite que la sangre que está en los pies o en los miembros inferiores ascienda con mayor lentitud. Y es por eso que muchas pacientes pueden sufrir edema de los miembros inferiores, lo cual es normal en la paciente embarazada, porque se está estancando este flujo sanguíneo, más que todo venoso, porque el útero está comprimiendo la vena cava inferior. Hay que recomendarle a la paciente que haga periodos de reposo, que haga descansos en su lateral izquierdo, es decir, que se acueste del lado izquierdo para que se libere la vena cava inferior y el flujo sanguíneo que estaba en los miembros inferiores pueda ascender hacia el corazón o hacia la vena cava inferior. Y la presión arterial, ya lo dijimos, que como aumenta el gasto cardíaco, va a disminuir. Normalmente se ha visto que entre las 24 a las 26 semanas hay una caída de la presión arterial normal en todas las pacientes, pero que después ya para el término se va a recuperar. Es decir, que si antes la paciente inició con 160, puede ser que a mitad del embarazo tenga 90-50, 80-50, pero a medida se va acercando el término, a las 36-38 semanas, la presión vuelve a 110-70, 120-70. Y esto es producto de ciertas sustancias que al término del embarazo se van a empezar a producir. A la cabeza, la estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema renina-angiotensina-aldosterona es el que va a permitir que la presión arterial al término del embarazo vuelva a elevarse. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que elevar la presión arterial al término? Porque la paciente va a verificar el parto. Si la paciente va hipotensa al parto o con presión arterial baja, lo que va a hacer al perder sangre es hipotensarse más y nos va a provocar un choque. Entonces el cuerpo de la mujer se prepara estimulando al riñón para que se libere el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque ya sabemos que estos son estimuladores de vasoconstricción. Se eleva la presión arterial al final del término para prepararse para esta pérdida sanguínea y que no vaya a sufrir la paciente un choque hipovolémico. La presión diastólica disminuye más que la sistólica, porque recordémonos que la presión diastólica depende de la resistencia vascular periférica. Entonces, la resistencia vascular periférica, como va a estar disminuida, la presión diastólica es la que más se va a ver disminuida en una paciente embarazada. Y estos son como algunos cambios, ¿verdad?, cardiovasculares de los que ya habíamos hablado. El volumen sanguíneo, este es el que me faltaba decirle, va a aumentar en un 50% en la paciente embarazada. Es decir, que la paciente embarazada va a aumentar su volemia casi al doble de su valor normal. Y esto es producto de todos los sistemas que tienen que trabajar para que el feto pueda crecer. La resistencia vascular periférica va a disminuir, la resistencia pulmonar va a disminuir, la presión de pulso también disminuye, la frecuencia cardíaca aumenta, dijimos, de 10 a 15 latidos, el gasto cardíaco aumenta de 30 a 50% porque ha aumentado el volumen sanguíneo, la fracción de eyección va a aumentar porque aumenta el latido, aumenta las contracciones a nivel del músculo cardíaco, y hay un aumento de la hipercoagulabilidad de la sangre. Esto por estimulación de los factores de la coagulación, que es parte del siguiente tema de adaptación materna al embarazo 2. Y en la gráfica de abajo
les he puesto la presión arterial, que recordamos que yo les decía que entre las 20 y las 30 semanas hay un descenso de la presión arterial porque hay una disminución de la resistencia vascular periférica, un aumento del gasto cardíaco, un aumento del retorno venoso. Entonces vemos que la presión hace como una cubeta en el segundo trimestre. Pero vean lo que les decía, al tercer trimestre vuelve a elevarse la presión arterial porque se va a preparar para esa pérdida sanguínea y que la paciente no vaya a entrar en un choque hipovolémico. Esto es algo normal de la paciente. Es un cambio normal que está haciendo la progesterona, los estrógenos y las sustancias que son estimuladas por estas hormonas. A nivel hematológico, ¿verdad? Ya vimos lo que pasa en el corazón, ya vimos lo que pasa a nivel de las presiones arteriales, pero el sistema hematológico que va a la par del corazón también va a cambiar. Se ha descrito que el aumento de la sangre en el embarazo pues anda entre un 40 a un 45%. Va a incrementarse el plasma y los eritrocitos, es decir, que la médula ósea va a empezar a intentar producir más eritrocitos para que se dé una mayor oxigenación. Hay un aumento de la eritropoyetina que va a estimular a la médula ósea para que se generen más eritrocitos. Pero la hemoglobina no va a cambiar. ¿Por qué no va a cambiar? Porque se va a mantener en valores normales. Y ligeramente va a disminuir. ¿Por qué disminuye la hemoglobina? Porque aumenta el volumen sanguíneo. Pero como no aumenta la hemoglobina, sino que se mantiene normal, la hemoglobina va a estar como diluida en una gran cantidad de sangre. Entonces, de tener 14 al inicio del embarazo, con la gran cantidad de sangre, es normal que al final del embarazo pues disminuya de 1 a 2 gramos. Es decir, que si empezó con 14, al final del embarazo va a tener 11 o 12. Eso es normal. ¿Por qué? Porque la hemoglobina literalmente se ha diluido. Es como que usted quiera mezclar una cucharada de café en una taza de agua. Obviamente, probablemente le va a quedar un café bueno, espeso, ¿verdad? Pero si a medida va avanzando el día usted, porque se le acaba el café, esa cucharada la diluye en 5 tazas, obviamente le va a quedar como ralito. Así es la hemoglobina en la sangre materna. Entre más va avanzando el embarazo, la misma hemoglobina ya la diluye en más cantidad de sangre. Entonces es por eso que las hemoglobinas tienden a ser un poco menores, no porque esté perdiendo sangre, sino porque hay una mayor dilución. A nivel inmunitario, ¿verdad? Los leucocitos durante el embarazo pues van a aumentar porque recordémonos que estos son los defensores del embarazo, son los primeros que van a reaccionar ante una infección en la mamá. Entonces, como la mamá está como más predispuesta a un proceso infeccioso y tiene que cuidar al feto, los leucocitos que están estimulados por la médula van a empezar a producirse en mayores cantidades, de valores normales de 5.000 a 10.000 en cualquiera de nosotros, va a aumentar a 14.000 hasta 16.000 o 20.000 leucocitos. Y esto lo hace el cuerpo para proteger a la mamá ante cualquier proceso infeccioso. Y la coagulación, pues ya sabemos que la fibrinólisis está aumentada. ¿Por qué? Porque normalmente el fibrinógeno es el que va a estar aumentado con la finalidad que el cuerpo no sangre, ¿verdad? Van a aumentar los factores de la coagulación a excepción del 11 y el 13. Las plaquetas van a sufrir una ligera disminución de las plaquetas, normalmente abajo de 200.000. Y esto es producto porque el vaso crece. Entonces, el vaso es el que destruye las plaquetas. Entonces, si el vaso aumenta porque ha aumentado el flujo sanguíneo, entonces obviamente va a destruir más plaquetas. Y es normal que una paciente embarazada disminuya sus plaquetas, que tal vez al inicio eran 300.000, al final del embarazo puede tener 200.000, 170.000, 150.000.
¿verdad? Y eso es algo normal. ¿Por qué? Porque las plaquetas están destruyéndose a medida el vaso va aumentando en tamaño y en función. Y esto es como un cuadro comparativo, ¿verdad? Que yo les traigo como una gráfica, ¿verdad? Donde yo estoy evaluando en el eje de las X las semanas de gestación, desde la 10 a la 40 y el parto y el posparto, y los cambios que se van a sufrir durante en cuanto a porcentajes del 10 al 50. Vemos que en la línea azul, que es el volumen sanguíneo, que es el que más va a aumentar. Dijimos que va a aumentar entre un 40 a un 45% el volumen de sangre que está circulando en la paciente embarazada. El volumen plasmático, que es el plasma, ¿verdad? No es lo mismo que el volumen sanguíneo. El volumen plasmático también va a aumentar, es decir, aumenta a medida, va aumentando el volumen sanguíneo, pero aumenta en menor medida, casi siempre en un 30%. Y los eritrocitos, si bien es cierto, la médula ósea está intentando como producir eritrocitos para que haya más hemoglobina, esta estimulación es un poco entorpecida, es un poco lenta, es un poco débil, entonces no hay una mayor cantidad de producción de eritrocitos, casi siempre anda entre un 10 a un 18%. Esto no es comparativo con el volumen sanguíneo. Ven cómo hay una gran diferencia entre el volumen de sangre que aumenta casi un 40 y 50%, con el volumen de eritrocitos que nada más aumenta un 10 a un 15% o un 18%. Entonces es por eso que las hemoglobinas se van como diluyendo en la gran cantidad de sangre. Posparto, bueno, al parto van igual, pero en posparto, a la sexta semana después del parto, todos los volúmenes de la sangre, del plasma y de eritrocito vuelven a valores normales. Ninguno se queda alto. Eso se llama cambios puerperales, que es otra clase del siguiente registro. Y ya para finalizar, pues de los sistemas más importantes, el sistema respiratorio, que son como de los sistemas que más van a sufrir, al igual que el cardiovascular y la piel, pero eso es debido a cambios más anatómicos que funcionales. De los cambios anatómicos más importantes es la elevación del diafragma. Ven aquí el diafragma en una paciente no embarazada, que es la del lado izquierdo, ven como el útero, el diafragma y los pulmones están en posición normal. Pero en una mujer que va aumentando tanto el embarazo en cuanto al tiempo, el feto va generando tamaño. Y el útero de medir entre 6 a 8 centímetros en una paciente no embarazada puede llegar a medir hasta 40 centímetros en un niño de término. Entonces vemos que la hoja diafragmática empieza a elevarse, empieza como a comprimir el espacio torácico. Y es por eso que el corazón se mueve, dijimos que se rotaba o se desplazaba hacia la izquierda y hacia arriba. Y eso es producto de esta elevación del diafragma. Ven como los pulmones también se están sufriendo como una compresión, como un acortamiento de su espacio. Entonces, este cambio anatómico nos va a dar repercusiones funcionales. El ángulo subcostal se ensancha, ven los ángulos subcostales se vuelven mucho más anchos, que son los laterales, y el perímetro torácico aumenta, es decir, lo que podemos medir entre un hombro y el otro hombro, que es el perímetro torácico, va a ser mucho más ancho porque obviamente el tórax se ha ensanchado, o sea, ha crecido en cuanto a su diámetro horizontal, porque el feto está comprimiendo los pulmones. Entonces, este cambio anatómico me va a dar un cambio funcional, ¿verdad? Obviamente el pulmón tiene que adaptarse a este cambio normal. Entonces, la capacidad residual funcional disminuye, la capacidad inspiratoria va a aumentar, ¿verdad? Es decir, que
La capacidad que tiene el pulmón va a disminuir un poco, la capacidad inspiratoria, o sea, aquel respiro que hace la paciente va a aumentar. Es por eso que las pacientes respiran más profundamente. Si ustedes vean una embarazada, respira como con más lentitud, pero más profundamente, y es porque la capacidad con que inspira tiene que aumentar para que le llegue más oxígeno a estos pulmoncitos que están siendo aplastados. La capacidad pulmonar total va a permanecer igual. ¿Por qué? Porque aunque el pulmón haya disminuido su tamaño, digámoslo, su espacio, compensatoriamente a eso estimula a la mamá para que inspire más profundamente, para que en una sola bocanada de aire meta al pulmón mucha mayor cantidad de oxígeno. Entonces, obviamente, si esto pasa, el pulmón, su capacidad no va a cambiar. Y es por eso que la mamá recibe el mismo oxígeno durante todo el embarazo, porque su capacidad no va a cambiar, porque va a generar una adaptación a nivel de la inspiración. Por ende, también la frecuencia respiratoria no se va a modificar. La paciente va a respirar los mismos 12 a 16 respiraciones que damos nosotros, lo mismo lo va a dar la paciente embarazada. El volumen respiratorio aumenta, ya dijimos que el inspiratorio también, y esta como inspiraciones más profundas y esta capacidad funcional, ¿verdad? Residual, o sea, lo que va quedando de la inspiración disminuye, nos va a dar cierta alcalosis respiratoria, porque va a forzar que la mamá saque más CO2, o sea, inspira profundamente y expira. Al expirar, saca y bota ese CO2, y ese CO2 que está botando va a permitir que en el pulmón se dé una alcalosis respiratoria por pérdida de CO2. Pero ese es un cambio adaptativo normal en la paciente. Si usted le toma gases arteriales a la paciente y le sale una alcalosis respiratoria, es algo normal, no hay de qué afligirnos. Entonces, este cuadrito me gustó porque aquí me resume los cambios pulmonares, ¿verdad? La capacidad pulmonar total de la no embarazada con la embarazada disminuye un poquitito. El volumen tidal va a aumentar, la capacidad respiratoria aumenta un poquitito, ¿verdad? Y ven que la capacidad inspiratoria es la que aumenta, la expiratoria disminuye un poco, la residual va a disminuir un poco y la capacidad vital, que es la que dijimos que no se modifica, se mantiene igual. En la no embarazada es de 3.200 ml y en la embarazada es de 3.200 ml. O sea que el pulmón, pese a soportar ese crecimiento del feto, su capacidad vital se va a mantener intacta, intacta. Y esos eran como los órganos o los sistemas que con mayor frecuencia se van a ver alterados, que están presentes en esta ponencia. Los demás sistemas los van a ver con el doctor Mejía, o no sé si ya los vieron, pero que también van a sufrir algunos cambios importantes. Pero estos cambios que sufren estos órganos son normales. ¿Quiénes lo van a padecer? Todas las pacientes embarazadas, todas, todas, no importa si tiene 15 años, 20 años, 40 años, 35 años, todas van a sufrir por este cambio normal del embarazo. Pero, ¿dónde viene la importancia de este tema? En que usted sepa detectar cuando lo que la paciente tiene es normal. Es normal que tenga presiones arteriales bajas a mitad del embarazo. Es normal que la piel se hiperpigmente. Es normal que la vagina se vea moradita. Es normal que el cervix se vea moradito. Es normal que la paciente inspire más profundamente. Es normal que sienta cansancio la paciente o una fatiga física por aumento en el tamaño del útero. Es normal que le salgan varices en las pies. Es normal que tenga como arañitas vasculares. Es normal, todo eso es normal. Si usted lo sabe detectar. Por ende, no lo va a mandar a un especialista si es algo que ha detectado. Ahora,
Si una paciente tiene una enfermedad, ¿verdad?, que la predispone a este cambio adaptativo, se va a ver erróneamente adaptado si tiene una enfermedad de base. Por ejemplo, las pacientes hipertensas crónicas, las pacientes que tienen una cardiopatía, las pacientes asmáticas, las pacientes con una psoriasis, la paciente que tiene lupus, ellas van a sufrir dificultad para adaptarse. Lo van a hacer, pero va a ser más difícil. Y es ahí donde viene la complicación. Por eso es importante que sepan el cambio normal, porque si ustedes ya saben que es normal que en la paciente se eleve la presión arterial al final y la tienen hipertensa crónica, usted sabe que le tiene que dar más antihipertensivo al final del embarazo, porque ya sabe que va a elevarse la presión. Y si ya es hipertensa crónica, se puede disparar y hacerle una preeclampsia que se sobreagregue a la hipertensión o una crisis hipertensiva. Entonces usted se prepara y le da más antihipertensivo. Si la paciente es asmática, ya sabe que al final del embarazo va a tener más crisis, porque obviamente la asmática o la que tiene enfermedad pulmonar, ella se va a complicar, porque muy probablemente con el aumento del embarazo va a aumentar el riesgo. Entonces se prepara, le da medicamentos, le da controles más seguidos, la mano del especialista de los pulmones, etc. Ahí recabe la importancia de este tema. No sé si tienen dudas o preguntas, ahorita ya las pueden hacer, pueden activar sus micrófonos, si no la pueden hacer vía chat. Estoy para poderles responder sus dudas o preguntas que ahorita puedan tener. Así que las pueden hacer. ¿Dudas o preguntas? ¿Dudas? Okay. Recuérdense que el libro de texto es la obstetricia de Williams. De ahí voy a sacar yo mis preguntas, ¿verdad? Ahí está todo lo que he hablado, ahí está. Vuelvan a leerlo, vuelvan a estudiarlo según los objetivos de la clase. Les voy a compartir mi presentación también. La presentación es una guía nada más, no es que solo de ahí voy a sacar mis preguntas. Muchas de las preguntas las saco también de lo que yo les voy diciendo en mi clase. Por eso que si la han grabado, pues vuelvan a escucharla para que ustedes vayan como entendiendo los puntos claves. Y si tienen dudas o preguntas ya un poquito más personales, pues me pueden abordar por medio de su compañera representante o en el hospital, ¿verdad? Si no hay dudas ni preguntas, les agradezco el tiempo, les pido disculpas por la tardanza, ven que hay dificultad en cuanto a esto del internet, mas sin embargo hemos tratado de darlo de la mejor manera a este tema. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, suerte en su examen parcial, estudien para que salgan bien. Muchas gracias. Gracias, doctor. doctor. Feliz día. Buen día. Bendiciones.